Hello, Katy. Hello, Kere. ¿Se escucha? Hello, Nati. Uno, dos, tres, probando micro. Sí, se escucha. Uno, dos. Hello, Hello, how are you? I'm fine, thanks, and you? Fine. ¿Todos están escuchando bien el audio? Yes, Nati, ¿Ah? no se te escucha vos, Nati. ¿Quién es Galaxy J2 Prime? ¿Jere? No. No es Jeremy. ¿Quién es Galaxy J2 Prime? Bien. Les voy explicando algo a ustedes antes de comenzar esta clase. Fíjense ustedes que en la aplicación ustedes tienen una opción que es silenciar, ¿sí? Si bien yo soy administrador y los puedo silenciar a todos, es mejor que ustedes lo aprendan a usar a ese botón de cierta manera que cuando ustedes quieran hablar, entonces ustedes van a reiniciar audio, me hablan, yo los escucho y yo no estoy pendiente de estar activándole el audio, ¿sí? Así que ustedes van a silenciar, cuando ustedes silencian no es que dejan de escucharme a mí, sino que simplemente no les salen los ruidos que hay a su alrededor o lo que ustedes hablen, ¿sí? Y cuando ustedes quieran participar, bueno, directamente le dan al mismo botón, que sería reiniciar audio, y pueden hablar, ¿ok? Eso nada más. Van a tener en cuenta, lo único que falta acá silenciar es Martín Díaz. Martín, hello Martín. Hello, teacher. Bien. ¿Encontraste el botón donde dice silenciar? Yes. Bueno, le das ese botón y después cada vez que quieras hablar, simplemente le volvés a dar al botón y yo te escucho, ¿ok? Okay. Bien. Bueno, en 2 minutitos comenzamos entonces, así vemos si alguien más se une. Y bueno, si ustedes no tienen ahí anotador y lapicera, vayan y busquen, ¿eh? Un papel, un lápiz, algo, porque hoy vamos a trabajar un poquito con algunas ejercitaciones.
Bueno. Ahí quedó uno más por admitir, pero bueno, ya vamos a comenzar directamente con la clase. Para hoy vamos a tener second conditional. Bueno. Cualquier cosita, si no se me escucha o se escucha entrecortado, me avisan. Ya sea por el WhatsApp o por el chat de acá de Zoom. A ver, chicos, activen sus cámaras, por favor. Activen los videos. Bien. Bueno, vamos a empezar directamente con el tema de hoy, que viene a ser second conditional. En la clase pasada habíamos visto dos tipos de condicionales, zero conditional and first conditional. ¿Yes? A ver un poquito de repaso de lo que ustedes pudieron hacer los ejercicios y todo lo demás. La cero condicional, bueno, en todas las condicionales que hablemos, en todos los casos, vamos a tener dos partes de la oración. La primera parte, que se llama la if clause o la if condition, va a estar en un tiempo. Y the main clause, que viene a ser la parte de el resultado de esa condición, va a estar en otro tiempo distinto en muchas de las veces, ¿sí? Básicamente lo separamos en esas dos partes de la oración porque if es una conjunción y por lo tanto me está uniendo dos partes, ¿no? Vendría a ser como and, como but, así que if es muy importante dentro de ese tipo de oraciones. La cero condicional, cero. ¿Qué tiempos verbales iba a utilizar? Ya saben, si ustedes quieren participar, prenden el micrófono, me lo dicen y lo vuelven a apagar. Sería el if más el presente simple más el presente simple. Bien, excelente, ahí está, muy bien, Katy. Entonces tenemos if y la primera parte de la condición va a ir en presente simple. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que justamente el verbo o no va a cambiar en el caso de que estemos hablando de sujetos como I, you, we o they. Y en el caso de que estemos hablando de un sujeto singular de la tercera persona, como puede ser he, she o it, va a ir agregando ese, es. Si estamos utilizando condiciones negativas, vamos a poner el don't o el doesn't antes del verbo, ¿sí? Es decir, que se maneja exactamente igual que el tiempo presente. Y como bien dijo Katy también, el resultado va a ir también en presente simple, ¿sí? ¿Qué probabilidades hay de que una primera condicional se cumpla? Perdón, de una cero condicional se cumpla. 100%. 100%, muy bien, Kate. Excelente. Así que eso lo vamos a utilizar para hablar de hechos. Y recuerden una cosa, ¿no? También lo vamos a utilizar para hablar en cuanto a verdades personales, pueden ser, o particulares, que siempre se van a dar. Por ejemplo, ustedes en uno de los ejercicios tenían
una de las tareas, incluso que algunos ya me la presentaron, muy bien por los que me la presentaron, había una oración que decía que si le dan un hueso a mi perro, el perro va y lo entierra, ¿sí? Utilizaba el verbo bury, que era enterrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? ¿Es una cero o una primera condicional? Bueno, al parecer este perro siempre que le dan un hueso, lo va y lo entierra. Es como que ya se sabe de seguro que va a hacer eso con el hueso. Entonces, al ser una verdad particular, en este no lo vamos a encuadrar dentro de un hecho científico, ¿no? O sea, dentro de algo que sucede siempre, pero en este caso particular parece que siempre es así. Entonces, la persona que habla ya sabe, si le das el hueso, lo entierra. Así que lo podríamos, o podría entrar esa oración dentro de una zero conditional. ¿Ok? Primera condicional. En la primera condicional, nosotros teníamos o bajaba un poquito el porcentaje de probabilidad de la condición y del resultado. Martín, ¿qué porcentaje de probabilidad tenía la primera condicional o first conditional? El 100, el 2%. Mm, mm, No. A ver, Nati. 80% de probabilidad que suceda. Yes, ahí estamos más cerca, ¿sí? 80, 90 podríamos poner también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las acciones que yo estoy expresando, ustedes fíjense que en este caso vamos a cambiar un poquito ahí los tiempos, sobre todo de la main clause. En este caso de la primera condicional, lo que yo voy a estar expresando son cosas probables, ¿yes? O sea, son cosas que pueden llegar a suceder. No es, ya bueno, ahora que pasemos a ver la segunda condicional, vamos a ver ahí una gran diferencia. Pero en este caso vamos a tener también, como dije, dos partes en la oración, the if clause o the condition, and the result, que sería the main clause. A ver, Miguel, ahí que lo veo a Miguel, me va a decir qué tiempos utilizo en la primera condicional, in the first conditional. El presente simple Bien. y el futuro simple. Excellent, very good. Ahí está, ¿no? Tenemos presente simple y el futuro simple, que ¿cuál era el futuro simple, Raúl? ¿Qué palabrita utilizo yo en el futuro simple? No se te escuchó, Raúl. Bueno, la palabra que se utiliza con el futuro simple es will, ¿no? Will o want, en el caso que sea negativo. Así que, en ese sentido, como digo, siempre voy a estar hablando de cosas futuras que es muy probable que sucedan. No es que van a suceder sí o sí, pero que si suceden, se va a dar cierto resultado o cierta condición que se pueda cumplir. Ejemplo, si llueve, me voy a quedar en casa. Entonces, if it rains, I will stay at home. ¿Sí? Recuerden una cosa, estas dos partes que tenemos, dos partes de una misma oración que vendrían a formar, se las puede intercambiar de lugar. Así que si yo pongo primero la if clause, voy a poner al final de la if clause una coma y luego el resultado. Sin embargo, si yo lo doy vuelta, es decir, voy a empezar primero con el resultado, no es necesario que ponga la coma, ¿sí? Ya no iría la coma porque ya, bueno, la conjunción esta, que sería if, me estaría dando el puente para que yo una las dos oraciones, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahí en este repaso? Ustedes me hacen así con la manita y yo ya los veo. Bien. Excellent. Very good. Ok. Vamos a pasar ahora entonces a ver second conditional, la segunda condicional. Yes. En este caso, la segunda condicional, les voy a compartir acá una imagen para poder ir hablando sobre esto. ¿Se ve?
Yes. Bueno, a ver, esperen que hay alguien que Yes. se está uniéndose. Ahí lo aceptamos. Ok. Well, en el caso de la second conditional, vamos a ver, bueno, tres cosas, ¿no? Primero, the structure, la estructura que vamos a usar con esta condicional. The use, el uso. Other examples, y algunos ejemplos en donde lo vamos a utilizar. Tenemos varios usos, digamos, la segunda condicional es un tema un poquito más abarcativo, ¿sí? Lo vamos a ver directamente las partes más importantes. Básicamente que van a ser dos partes importantes para lo que usamos esta segunda condicional. Que una está escrita acá en el plot este que le estoy mostrando. Dice, use imaginary situations in the present or future. ¿Sí? Este es uno de los usos para hablar de situaciones imaginarias, situaciones que son hipotéticas, no son reales. ¿Yes? Que yo las supongo. ¿Quiere decir esto que nunca se van a dar estas condiciones? O sea, que lo que estoy hablando no es posible que suceda. Es posible, pero solamente en un 10%. Es muy poquito el porcentaje, así que si ustedes están anotando ahí, van a poner que la segunda condicional tiene una probabilidad de que suceda de un 10 y hasta me puedo llegar a decir un 5%. ¿Sí? Es muy difícil que suceda. No es imposible, pero es muy difícil que suceda. En este caso voy a seguir hablando sobre situaciones del presente o del futuro. ¿Yes? Ese sería el primer uso de la second conditional. El segundo uso de la condicional es para dar consejos, to give advice. ¿Yes? Así que ahí ya tenemos los dos usos, situaciones imaginarias y para dar consejos. Y ya lo vamos a ver cómo se utiliza para eso. ¿Yes? ¿Qué fórmula o qué forma tenemos para este tipo de oraciones? Bueno, a ver, acá voy a tratar de editar, si es que se puede. Como bien les venía diciendo en el repaso de la Zero and First Conditional, vamos a tener siempre dos partes en una oración condicional. The first part of the sentence is the if clause or the condition. Yes, the condition always has the word if, la palabrita if. Esa parte, por eso lo vamos a reconocer, ¿sí? Porque como dijimos, puede aparecer primero o al final de la oración, pero vamos a reconocer the condition por la palabrita if que me va a aparecer. Pregunto a la clase, si no me aparece if, ¿qué otra palabra me podría aparecer? Que también la vimos en la clase pasada. Unless. Unless. Very good. Excellent, Katy. Así que ya sabemos que, bueno, unless es if not, la parte negativa del if. Significa lo mismo, pero negativa. El resultado, perdón, la condición va a ir, miren, acá va a cambiar el tiempo. Ya no vamos a hablar con if más present simple, sino vamos a hablar de if más un past simple, un pasado simple. Y acá hay una aclaración muy interesante que también la vamos a desarrollar un poquito más cuando hablemos del segundo uso de la condicional, que tiene que ver que el verbo to be, fíjense, dice use were. ¿Por qué? Nosotros sabemos de que, bueno, cuando hablamos de pasado simple, los verbos van a cambiar de una forma u otra, ya sea en la oración afirmativa o en la negativa. ¿En qué sentido cambian? Bueno, todos los verbos tienen su forma pasada. Llámese verbo regular o verbo irregular. Los verbos regulares son mucho más fáciles de usar en la forma pasada porque solamente agregamos una D o ED o IED al verbo en la parte final y ya nos queda formada esa conjugación. Pero en el caso de los verbos irregulares, que ustedes, bueno, ya lo estudiaron, quiero suponer. A ver, me hacen así con la manito, si lo estudiaron los verbos en pasado irregulares. Bien. No, Martín, ¿ves? Ya lo tiene todo estudiado. Excelente, Martín. En el caso de que sean irregulares, bueno, yo sé que tengo que estudiar la segunda columna de la lista de verbos y bueno, lo voy a ir cambiando.
En caso de que yo tenga una condición negativa y la tenga que escribir en el pasado simple, voy a utilizar auxiliares. Didn't, en este caso para la negación, más el verbo que ya no va a cambiar porque obviamente estoy utilizando el auxiliar. Eso es en la parte de condición. If más pasado simple. ¿Qué vamos a utilizar en la parte de resultado? Bueno, voy a tener the main clause or the result, present conditional. Y ustedes van a decir, este tiempo nunca lo aprendimos. Present conditional. En realidad sí, lo vimos, pero es verdad que no lo vimos con este nombre de present conditional. ¿Qué es present conditional? En realidad es el verbo en su forma infinitiva, como dice acá, bare form o forma infinitiva, forma base. Y delante del verbo vamos a agregar un modal verb, good o couldn't. Y a este good, como les digo, ya lo vimos de pasada, pero es cierto que sí lo vimos. Por ejemplo, con el would like. Me gustaría. Bueno, eso es un present conditional. Por ejemplo, I would like to be a doctor. Me gustaría ser un doctor. Y fíjense la estructura que utilizamos en este caso cuando utilizamos un verbo modal justamente. I would like. He would like. She would like. No cambian nada porque el verbo modal no cambia. Y al mismo tiempo, cuando se le agrega el verbo, tampoco va a cambiar porque al ir después de un modal va en su forma base, en su forma infinitiva. Así que acá tenemos lo que sería present conditional. Nosotros le vamos a decir good o couldn't, si es negativo, plus verb. Good y couldn't más el verbo. ¿Se ha entendido hasta acá cómo es la estructura de este tipo de oraciones? Yes. Bien. Yes. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí en lo que va de la clase? ¿No? Ok. No. Bueno, vamos a pasar entonces a los ejemplos. Y acá les voy a ir pidiendo a ustedes la ayuda. Para que vamos leyendo los ejemplos que tenemos acá. Ahí está. Recuerden una cosa, vamos a tener if más pasado simple, así que si yo veo por ahí un verbo que es medio, que no lo conozco, es porque está en su forma irregular del pasado, ¿sí? Quiere decir que tengo que estudiarlo si es que no lo conozco todavía. Voy a comenzar con el primer ejemplo, le voy a pedir a Nati que lo lea. El primer ejemplo de la plantilla que estoy compartiendo. If I won $1 million, I could buy a new car. Ok, thank you. Así que ahí dice, si won, ¿qué era won? Won. Gané. Ganar. Sería ganar, pero en pasado. Sería el verbo pasado. Exacto. La forma pasada del verbo ganar es un verbo irregular. Recuerden que ganar se escribe win. Como al ser irregular cambia su estructura, voy a decir won. ¿Sí? No es que agregue de ni nada por el estilo. Entonces dice, if I won $1 million. ¿Por qué lo expresamos en pasado? Bueno, porque yo les estaba diciendo, es una situación imaginaria, una situación que estoy dando a entender que no sucedió, ¿sí? Que es hipotética. If I won $1 million, si yo ganase $1 millón, I would buy a new car. El verbo acá que tenemos, el verbo en su forma infinitiva es buy, significa, ¿qué significa buy? Comprar. Comprar, muy bien, excelente. Así que cuando yo le agrego could, que viene a ser un verbo modal incondicional, lo que voy a estar diciendo es de que, bueno, justamente compraría. ¿Sí? El verbo se modifica y va a pasar a ser compraría. No comprará, sino compraría. Si yo ganara $1 millón, me compraría un auto nuevo. ¿Se ha entendido? Yes. Yes. A ver. Bueno, vamos al segundo ejemplo y acá me voy a detener un poquito más porque voy a explicar el uso del verbo to be
Y también el segundo uso de las condicionales que les expresé al principio. Les voy a pedir a ver acá, a Ciro. Hello Ciro, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, Bien. ¿Te animas a leer el segundo ejemplo? sí. If I were you, I would quit smoking. Excellent. Thank you, Ciro. Así que acá van a ver o van a notar que la condición está utilizando un sujeto. El sujeto es I, singular, primera persona. Supuestamente el verbo que estoy utilizando acá es el verbo to be en su forma pasada. Según lo que yo aprendí o lo que les enseñé, para I, he, she, it, la forma del verbo to be en pasado era was. ¿Sí? Por ejemplo, I was at home yesterday. Yo estaba en casa ayer. ¿Sí? Pero ustedes acá van a notar que no aparece was, que aparece were. Y ustedes van a decir, ¿pero qué pasa acá? En la segunda condicional no respeta esta regla de utilizar was para los sujetos singulares. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo en esta oración dijera if I was you, I would quit smoking? Bueno, gramaticalmente estaría correcto, estaría bien, no es que sea inválida la oración, se puede usar was, pero en la segunda condicional recuerden que para I, he, she, it se usa usualmente, es decir, que es más usado were que was. ¿Yes? Esto va a seguir significando lo mismo. If I were you, por ejemplo, en este caso, si yo fuera tú, si yo fuese tú, y por eso es que vamos a utilizar la segunda condicional para el segundo uso que yo les dije. Martín, ¿cuál era el segundo uso de la segunda condicional que les dije al principio de la clase? Ujú. Para dar consejos, teacher. Para dar consejos, muy bien, Jeremías, ahí está. Dar consejos. Con este tipo de estructuras, nuestro consejo no va a sonar tan directo, va a sonar muy bien, así que es muy usual que se use esta segunda condicional en la parte speaking, ¿sí? Cuando hablamos con una persona. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros conocemos otras palabras o verbos modales para dar consejos, como podrían ser should, ¿sí? O shouldn't. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Miguel, you should do your homework early. Debes hacer tu tarea temprano. Por ejemplo, ¿sí? Ahí estoy dando un consejo directo. You should do this. Debes hacer esto. Ahora, en este otro caso, el consejo va directo, pero es como que es un poquito más que yo me pongo en el lugar de la otra persona. Si yo fuera tú, esperen que pasó un camión haciendo ruido. Bueno, en este caso, como les decía, es un consejo donde yo me pongo en el lugar de la otra persona. Es una situación hipotética. En este caso nunca va a suceder de que yo sea la otra persona, pero hay un pequeño porcentaje de probabilidad de que yo me encuentre en la misma situación que la otra persona. ¿Sí? A eso me refiero, a encontrarme en la misma situación de la otra persona. Entonces, yo diría, bueno, en este caso, en el ejemplo, vamos a remontarnos al ejemplo. Si yo fuera tú, quit smoking sería como dejar o abandonar de fumar, ¿no? Katy, if I were you, I would quit smoking. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. De ¿Yes? fumar. Dejaría, Yes. I would quit. ¿Se entiende cómo es? Si yo fuera tú, dejaría de fumar. Esto no es una situación imaginaria en el presente o en el futuro, sino esto viene a ser un consejo, advice. ¿Qué haría yo si estuviera en tu lugar? If I were you, I would study more. Si yo fuera tú, estudiaría más. Vamos a ver ahora otra situación hipotética. En este caso no es un consejo. La tercera situación, si bien estamos usando el verbo to be, y ya van a ver por qué no es un consejo.
A ver, ¿quién lo puede leer esta parte? Le voy a pedir a ver, a Raúl. Raúl que está levantando la mano. Era hace rato, teacher. Diga porque yo recién lo veo. No era para cuando pregunto para cuál era el segundo uso, la segunda condicional. Ah, bien. Cuando yo pregunte y vos quieras contestar, activa el micrófono y decímelo directamente, ¿sí? Porque a mí se me Bueno, complica un poquito verlos a todos al mismo tiempo porque estoy compartiendo la pantalla, así que se me reduce mucho el zoom acá en la compu. Pero cuando quieras bueno. comentar directamente, prende el micrófono y decilo y yo ya te escucho, ¿ok? Raúl, ¿te animás a leer el tercer ejemplo? Bueno. If I were the president, I would lower Lower. tax. Taxis, very good. No, ¿Qué son taxis? tax. ¿Qué será? Los Palabra taxis, nueva para el los- vocabulario. Impuesto. Muy bien, excelente, Martín. Taxes son los impuestos. Muy bien, excelente. Así que dice, if I were the president, if I were Alberto Fernández, ¿qué haría si yo fuera presidente? I would lower taxes. Bajaría los impuestos. ¿Sí? Que es cierto, no sería una mala idea, ¿eh? Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Estoy hablando no de un consejo, por más que utilice el if I were, que estaba viendo recién, acá no dice if I were you, si yo fuera tú, dice if I were the president, so it's an imaginary situation. Es una situación imaginaria. ¿Puede ser, por ejemplo, que algún día la veamos a Natalia siendo presidente? Puede ser, pero hay unas probabilidades muy bajas de que se llegue hasta ahí, ¿sí? No es imposible, pero es imaginario, una situación hipotética. So, si fuera presidente, bajaría, acá low es bajar, ¿sí? Bajaría los impuestos. Vamos al siguiente. A ver, ¿a quién los hice leer? Bueno, Natalia, Ciro, Raúl. Vamos ahora por Katy, el cuarto ejemplo. Eh, They would stay alone if they had more time. Longer, muy bien, excelente. En este caso de la oración, fíjense ustedes que hemos comenzado al revés. Primero el resultado y después la condición. ¿Sí? They would stay longer. Stay era quedarse, permanecer. ¿Sí? Si hubieran quedado, ellos se hubieran quedado, se habrían quedado más tiempo if they had more time, si ellos tuvieran más tiempo disponible. ¿Sí? Así que en este caso, fíjense que como bien les decía, en la explicación hace rato, a ver, lo voy a marcar aquí con verde, cuando yo comienzo con la parte de condición, para unir la otra oración voy a necesitar a coma. ¿Yes? En todos los casos se dio esto. Pero, en el caso de que yo comience con el resultado, directamente no voy a colocar coma acá al medio. ¿Por qué? Porque está el if, que es la conjunción, lo que me ayuda a mí a unir las dos oraciones y continúo con la otra parte. ¿Yes? Ese sería el cambio que se haría. El significado es lo mismo. Si yo tuviera que ponerlo primero a if, diría, if they had more time, coma, they would stay longer. No cambia absolutamente nada el significado. Vamos al siguiente. Le voy a pedir a Miguel que lo pueda leer el siguiente ejemplo. If won $1 million, I could stop working. Very good, thank you. Si yo ganara o ganase $1.000.000, que es la misma condición que teníamos acá al principio, I could stop working. ¿Y por qué puse esta oración? Porque acá tenemos, fíjense, que no he utilizado could. ¿Qué he utilizado? Cool. Could. Very Could. good. Excellent. Could. Could. ¿Cuál es el significado de could? Poder. Yes. Podría. Exactamente, podría. ¿Por qué? Porque can, ustedes van a ver que la forma pasada sería could también, pero could también es un condicional, o sea, es
o lo vamos a usar igual que un would o un wouldn't, could o couldn't. Podría o no podría. Entonces, en vez de could, a veces me puede aparecer el could, pero acá no dice si yo ganara $1.000.000, pararía de trabajar. No dice eso, porque si no diría, I could stop working. Pararía o me detendría de trabajar. Acá dice, I could stop working. Podría dejar de trabajar. Podría parar de trabajar. ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas, el would o el could? Bueno, que uno me está diciendo lo que realmente haría en caso de que se cumpla la condición, y en el otro caso, con could, me está diciendo lo que podría hacer. No necesariamente que lo va a hacer si es que se da la condición, sino lo que podría hacer. Vamos a ver un ejemplo más con could, que viene a ser o forma parte del present conditional, de condiciones cuando hablamos de tiempos condicionales en presente, que es el último ejemplo. Le voy a pedir a Jeremías que lo lea. If I had more free times, I could travel around the world. Muy bien. ¿Qué significa esto, Jeremías? Si yo pudiera ganar más dinero, ¿verdad? Más No. tiempo, Acá, claro, estamos tiempo. hablando de tiempo, free time. Si yo tuviera, Muy bien, Raúl. Yo podría viajar alrededor del mundo. Excellent, very good. Ahí está. Así que acá tenemos otra vez el could en forma de condición. Podría, recuerden que could en la second condition significa podría, y siempre va a ir acompañado del verbo en infinitivo. Ya saben, ¿no? Could y couldn't se va a escribir igual para todos los sujetos. No cambia porque es un modal verb, igual que could o couldn't. ¿Sí? ¿Puede ir would y could al mismo tiempo dentro de una oración? No. En una segunda condicional, no. O pongo could o pongo could. ¿Sí? Voy a hacer acá para que ustedes vean bien la diferencia, voy a utilizar el verbo buy. ¿Sí? El verbo buy es comprar. Si yo digo goodbye, no es adiós, ¿no? Eso no me dio adiós, ¿no? Goodbye sería compraría. Y si yo digo could buy, podría comprar. ¿Sí? Así que cambia el significado, no en sí que estoy hablando de una condicional, o sea, de una parte de lo que haría si se diera cierta situación. No cambia eso, pero sí cambia el significado neto del verbo. Bien. Ahora, vamos a ponerlo un poquito en práctica esto, para ver si se ha entendido bien. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Bueno. ¿No? Ok. Para Lorenzo, que entró un poquito tarde, voy a repasar un poquito la estructura nada más, Lorenzo, y ya después los chicos van a tener que trabajar, o sea, ustedes van a tener que trabajar. Ahí en los apuntes que les dije que tomen, yo les voy a pedir que me hagan un ejemplo de una oración y luego me la van leyendo cuando yo les vaya pidiendo. La estructura de la oración va a ser entonces, dijimos, if, luego vamos a tener pasado simple, es decir, que en la parte de condición lo vamos a escribir con past simple. Para esto es necesario saber qué verbos son regulares o regulares para ponerlo en su forma correcta, aunque también la condición podría ir en forma negativa, ¿no? Y luego tenemos la parte del resultado, que se va a escribir con la forma más usual, would o wouldn't plus verb in infinitive, que eso se llamaría un present conditional. Vimos también que could o wouldn't se lo podría reemplazar por could o couldn't. ¿Sí? Va a tener un significado ligeramente distinto, pero lo ponemos o lo seguimos poniendo con un verbo en infinitivo, en cualquiera sea el sujeto. Y los dos usos que tenemos son para situaciones imaginarias, no es que estoy diciendo que no sean probables, van a tener un bajo porcentaje de probabilidad de que se realicen, situaciones imaginarias en el presente o en el futuro. Dijimos un 5 o un 10% de probabilidad que sucedan estas cosas. Y también
como habíamos visto en el segundo ejemplo, se lo puede usar para dar consejo. Siempre, ¿cómo lo vamos a usar para dar consejo? Con este tipo de condición. If I were you. Si yo fuera tú. If I were you, siempre que yo comience con if I were you, ya sé que estoy dando un consejo. ¿Sí? Porque es muy poco probable que yo esté en la misma situación tuya. If I were you, I would study more. If I were you, I would quit smoking. If I were you, I would do my homework. ¿Sí? Haría mi tarea. Bueno, ustedes van a escribir una oración que esté, miren, acá, esta condición, si yo ganara $1.000.000, la van a comenzar así, ¿sí? Si yo ganara $1.000.000, ¿qué harían? No pueden utilizar comprar un auto porque ya está en el ejemplo, y tampoco pueden utilizar podría dejar de trabajar porque también ya está en este ejemplo. Pero la condición va a ser esta, if I won $1.000.000. Y la segunda oración que van a escribir va a tener que ser un consejo, así que van a comenzar con if I were you, más coma. ¿Listo? Les doy 2 minutitos para que hagan eso. Teacher, ¿puedo repetir de vuelta? Se escucha mal. Perdón, no se me estaba escuchando. Ahí voy ahora de vuelta. Voy a hacer 2 oraciones en second conditional. La primera oración va a ser an hypothetical situation, una situación hipotética o imaginaria que va a comenzar con esta condición. If I won $1.000.000, si yo ganara $1.000.000. ¿Qué harías vos personalmente? ¿Sí? No puedes utilizar could buy a new car porque ya está en el ejemplo y could stop working tampoco porque aparece acá. ¿Sí? Pero la condición va a ser si ganases $1.000.000. Esa es la primera oración. Y la segunda oración que ustedes van a escribir va a comenzar con esta condición, if I were you, por lo tanto no estoy hablando de una situación imaginaria, sino estoy hablando o dando un consejo. Si yo fuera tú, if I were you, ¿qué haría? ¿Qué consejo darías? ¿Se entendió, Raúl? Bueno, sí. Teacher, ¿cómo se dice beber ¿Beber? o Finish. tomar Drink. alcohol? Finish. Drink. Ok, Katy. Ahí ya te pido que puedas leer los ejemplos, Katy. Aguantamos un ratito. Finish, teacher. Bien, vamos a empezar con Katy. Entonces, me va a decir las 2 oraciones que formó. Yes. No se te escucha, pero... En la primera sería, if I were you, I would go to the doctor. Ujú. Y en la segunda, if I want $1.000.000, I will go to the Asia. Sorry, I would go... ¿A dónde? La última Go parte sí que no to la escuché. Asia. Will go to Asia. Ah, to Asia. Okay, very good. Thank you. Which part of Asia would you like to visit? Korea. Korea. Okay. That's very obviously. Yes. Okay, very good. Vamos a pasar ahora. ¿Quién más
tiene hechas las oraciones? A ver, vamos, Natalia, ahí que levanta la mano. If you won $1 million, I would buy a mansion. I would buy a... Mansion. No se te escucha la última palabra. Mansión. Ah, okay. Mention. Okay. Yes. Okay. It's okay. And the second one, if I were you? If I were you, I would study. Okay. Thank you. Very good. Vamos ahora con Martín. ¿Ya las tenés hechas las oraciones? Bueno. Ok. Damos el micrófono y decimos las dos oraciones. La primera es, if I won $1 million, I would buy a new house. Excellent. Very good. Y la segunda, if I were you, I stay at home. Bien. ¿Ahí dijiste, lo dijiste al good en forma corta o cómo fue? ¿I could stay o I'd stay? I stay. Bien. Ahí me dio pie para explicar otra cosita. A ver. Espérenme un minutito. Que hay algo que no les estaba explicando y que sí es muy usual que aparezca. Esperen un cachito que voy a abrir el Word. Bueno, ahí supongo que se ve. Miren. I would buy. Compraría. Forma corta del could sería apóstrofe, la D solita. ¿Cómo se dice esto? I'd. O sea que tengo que terminarlo con D al pronombre personal que estoy usando. Se puede decir I'd, he'd, she'd, they'd. ¿Sí? El pronombre personal que ustedes quieran usar. Pronombre personal, no nombre propio. ¿Sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, Martin's buy. No. He'd buy. ¿Ves? Sería la forma corta del would. Bueno, el wouldn't, no, la única forma contraída que vamos a tener es ya haciéndolo con wouldn't, ahí el not que se va a poner junto. En realidad su forma larga es would not. ¿Sí? Así que esto ya sería la forma contraída de wouldn't, pero el would en afirmación sí se puede colocar esto, ¿sí? Apóstrofe de... Por eso es que le preguntaba a Martín justamente de su oración, porque dice, if I were you, si yo fuera tú, I'd, sonó así, I'd stay at home. I'd stay at home. Me quedaría en casa. Muy bien, excelente, Martín. Vamos ahora con Miguel. ¿Ya lo tenés? Yes. Ok, vamos. If I won $1 million, I would buy a phone. I could. Le damos de vuelta esa partecita. I would buy a phone. Ok, very good. ¿Y la otra? If I were you, I could buy a home. If I were you, I could buy A home. a house. A house. A house. Yes, but remember that this structure is for advice. Es para consejos. Y en este caso no necesariamente sería un consejo, ¿no? Si yo fuera tú, compraría una nueva casa. Ahí está más bien como una situación hipotética, ¿no? O sea, si yo, tal vez si yo tuviera tu dinero, lo haría. Yes. Ahí lo vamos a cambiar. Hace otra oración, Miguel. Yo voy a ir pasando por los otros chicos. Hace otra oración donde diga más o menos
¿qué haría en su caso? Por ejemplo, en cuanto a estudiar o en cuanto a ir a algún lado o elegir algo. ¿Sí? Bueno. ¿Quién más me falta acá? Bueno, Ciro. If I won $1 million, I would buy a computer. Excelente, very good. La segunda. If I were you, I would go to the doctor. Excellent, very good, excelente, muy bien. Ambas oraciones están muy bien escritas. Vamos ahora con Lorenzo. Espera, teacher, me falta la primera. Ok. ¿Quién es Galaxy J2 Prime? Sorry. Yo, teacher. Gran dato. ¿Quién es yo? Ah, Miguel, ok, very good. ¿Quién falta decir las oraciones? Yo, teacher. ¿Jere? Bueno, vamos. Sí. If I won $1 million, I would buy a new mobile phone. La segunda, if I were you, I would keep drink. Yes, ahí sería, como estás hablando de la acción de beber, de tomar, ¿sí? Drinking. ¿Sí? Se utilizaría en modo de gerundio, porque obviamente ya no va a estar modo verbo. Porque está el verbo principal stop, ¿sí? Así que I would stop drinking. Fíjense acá, con lo que dijo Jeremías, me da pie para hacer una pregunta en forma de conditional. Yo acá les voy a escribir la pregunta, ustedes la van a ir viendo. Porque él, la oración que hizo es, if I won $1 million, Jere dijo, I buy a new mobile phone, era, ¿no? ¿Sí? If I won $1 million, I'd buy a new mobile phone. ¿Qué pasaría? ¿Puedo hacer yo una pregunta con este tipo de condicional? Sí, por supuesto. Fíjense cómo sería. En este caso, siguiendo la línea de lo que dijo Jeremías, ¿no? Pregunto, ¿qué significaba which? Elegir. Which es la double H word para preguntar cuál, ¿sí? ¿Cuál? Which mobile phone would you buy if you won $1 million? Esto es una pregunta. Fíjense que, bueno, acá si bien yo hice una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué teléfono móvil o cuál comprarías? Seguimos respetando aquí could you buy, pero fíjense que la estructura va a ser diferente, ¿no? Porque no pongo el you primero, después would y el verbo en infinitivo. En este caso, como obviamente va a servir de auxiliar para pregunta este verbo modal, lo voy a poner antes que el sujeto. El verbo va a seguir estando en infinitivo. Would you buy? ¿Sí? If you won $1 million, pregunta Jeremías entonces, which mobile phone would you buy if you won $1 million? No se escuchó. A ver, vamos por Natalia. Which mobile phone would you buy if you won $1 million? Haceme una oración en segunda condicional para contestar. Okay. If you won $1 million,
¿La hago a esa o respondo? La respondes haciendo una segunda condicional. Entonces vamos a decir, si yo ganase $1.000.000, pero en este caso no me vas a decir compraría un teléfono, me vas a decir qué teléfono comprarías. Okay. If I won $1 million, I would iPhone 11. And the verb in infinitive, I could, Buy yes, eh, an iPhone 11. Ok, very good. Esta pregunta, chicos, que como yo les digo, es abierta, porque obviamente yo les he puesto acá la double H word, which, también se la puede hacer en forma cerrada, ¿sí? Como por ejemplo decir, a ver si lo puedo hacer acá rapidísimo. Would you buy a mobile phone if you won $1 million? Fíjense que esta ya es cerrada, ¿sí? Empiezo con would como verbo auxiliar. ¿Comprarías un teléfono si ganaras $1 millón? Yes, I would. No, I wouldn't. ¿Sí lo haría o no lo haría? ¿Ya? Muy bien, chicos. Bueno, esto fue el tema por hoy. Muchas gracias por estar ahí en la clase. Espero que se haya entendido todo bien. Luego, obviamente, van a tener la teoría un poquito escrita, diferente a lo que han tomado anotación ahora, pero van a tener la teoría, más ejercicio en el Classroom. Hoy a las 5 subo las tareas. Y también a los chicos que no les he corregido, ya estuve viendo sus tareas, ya les voy a mandar la calificación hoy. ¿Sí? También a esa hora ya pueden revisar. Sí, hay algunos que no me presentaron todavía las tareas, así que tienen tiempo hoy, ¿ok? Para hacerla o bueno, durante la semana, pero háganla. Lo importante es que lo hagan, ¿sí? Goodbye, kids. Goodbye, student. See you on Friday. Nos vemos el viernes. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.